sabemos que Dios es un Dios de misericordia y cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor está presto a perdonarnos. Amén. Amén. Cuando lo hacemos con todo nuestro corazón arrepentido. Aquí vemos la historia de un rey que comenzó, dice, a reinar. Él tenía 12 años, dice que tenía Manasés cuando él comenzó a reinar, ¿no? Vemos que era un simple muchacho, un niño de 12 años, pero tuvo el privilegio de tener el reinado a esa edad. Amén. Por eso es bueno instruir a los niños desde muy chiquitos. Ahorita los niños ya de meses están viendo ya la televisión porque salen dibujitos de colores, y los niños están ahí atentos a lo que ven. Porque el niño ya desde que nace en la actualidad son niños que ya entienden. Porque ellos van conociendo la cara del papá, de la mamá. Cuando usted se le acerca a la mamá, usted le habla al niño y le dice, el niño comienza a hablar porque ya comienza a conocer. Entonces la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo no se aparte de él la palabra del Señor. Porque el niño va a entender, el niño va a saber lo que está escuchando. Si usted le enseña cosas buenas, va a aprender cosas buenas. Pero si le enseña o ve lo malo, él va a captar lo malo. Amén. Amén. Y va creciendo con ese conocimiento. Sabemos que los niños se los corrigen, porque ellos sí entienden. Por ejemplo, aquí vienen muchos niños, me he dado cuenta, y una palabra se les queda en su cabecita de lo que nosotros los mayores hacemos aquí. Y están aprendiendo y la palabra está fluyendo en ellos. Las palabras quedan en su corazón, en su mente, y cuando van siendo grandes se van a acordar. Porque yo recuerdo que cuando era niña, tengo una vaga noción que cuando íbamos a Manta éramos niñas, y yo me acuerdo que nos llevaban a una iglesia, era una casa de caña. Mire que el evangelio es de años tras años, y en algún momento algún niño, así sea de una madre católica, lo han invitado a un culto de niños, la escuela dominical, y yo creo que yo fui en aquel tiempo, pero no me acuerdo nada más. Solo recuerdo que en mi mente quedó una canción que dice, cuidadito las manitos lo que hagáis, hay un santo salvador que nos mira con amor, cuidadito los piecitos lo que hagáis. Ahora que yo soy adulta, mire, se me quedó esa canción que de niña la escuché cuando fui niña, que no me acuerdo cuántos años tenía ni nada. Pero el Señor dejó ese canto en mi mente. Y aún a veces a mi hijo yo le sé cantar eso. Cuidadito las manitos lo que hagáis. Son cosas que uno las saca para bien, enseñarles, aunque uno las hace con las malicias, pero el niño se da cuenta. Cuidadito los piecitos donde iréis, ¿no? Porque a veces vamos a lugares malos. Y bueno, entonces, este rey dice que tenía 12 años. 12 años. Y comenzó ya a tener el reinado, dice. Mire que él tenía a su papá, que era el rey Ezequías. Este rey había hecho lo bueno delante de Dios. Él dice que había botado altares, derribó todas esas imágenes que un rey anterior había levantado. Pero este rey Ezequías había limpiado la ciudad, había hecho muchas cosas agradables ante los ojos de Dios. Pero miren, que a veces hay padres buenos, pero hay niños o hijos malos. Vemos también el profeta Samuel, que era un hombre bueno, pero tenía ahí 2 hijos que eran malos. A ellos no les importaba lo que el papá hacía en la iglesia para Dios. Se criaron con él, pero ellos no querían saber nada de Dios. Y como Dios es justo y ve lo malo que hacen, mucho mal en una iglesia, lo que se hace mal, Dios lo está viendo y
Dios sí se aira cuando nosotros lo llevamos a darle eso a Él. Lo hacemos airar a Dios con nuestro comportamiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Entonces vemos que este rey de 12 años comenzó a reinar, pero él no imitaba las cosas de su padre, del rey Ezequías. Más bien comenzó a crecer en maldad. Comenzó todo lo que el papá había limpiado, había hecho todo bien ante los ojos de Dios. Él dice que vino y destruyó. Miren lo que hizo él. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que hizo Ezequías su padre. Había derribado. Dice que Ezequías su padre había hecho cosas buenas. Por ejemplo, pongámosle que nuestro pastor ha hecho este altar. Y después el pastor muere. Y esta casa sigue funcionando, pero viene el hijo y dice, ¿qué Dios ni qué Dios? Y comienza a destruir. ¿Esto para qué sirve? Lo quiebra. Así es la idea de lo que este rey comenzó a hacer a las cosas de Dios. Amén. Comenzó a dañar, a botar, porque eso no vale, déjenme la casa limpia que yo no quiero nada. Meterse con las cosas de Dios. Amén. Entonces dice que este rey Manasés, dice, derribó y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todos los ejércitos del cielo y les rindió culto. Mire, él comenzaba a rendirle culto aún a las estrellas, al sol, a la luna, y todo lo que había visto del Padre que había hecho para Dios no le importaba. Muchas veces tenemos hijos en nuestras casas que no les importa lo que nosotros hacemos para Dios. Es un querimportismo. Muchas veces hacemos muchas cosas buenas para Dios y estamos dándole testimonio a nuestros hijos, pero ellos no quieren obedecer. Y es por eso que a los hijos hasta los hijos de Elí, igual Dios los eliminó. Muchas veces acontece esto porque son hijos rebeldes. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Entonces, este rey comenzó a edificar. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Dice, y lo peor que hizo, miren, pasó sus hijos por fuego en el valle de hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, confiaba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Muchas veces hay cristianos que nos hemos apartado. Muchos, cuando nos apartamos, seguimos teniendo quizás el conocimiento, pero no el temor. Se llega a perder el temor a Dios y comenzamos a hacer lo que hizo este rey. Comenzó a consultar a adivinos. Muchos se apartan y ya, no, Dios no me hizo a mí nada, no hizo nada conmigo. Voy a ver si consulto un adivino, ese me va a decir la suerte.
Quizás me va a decir con quién me voy a casar o si me voy a sacar hasta la lotería. Y si me resulta bien, voy donde un brujo para que me haga 7 baños de rosa y de todo lo que da, ¿verdad? En el tiempo que el Señor a mí me tomó, no lo conocía todavía verdaderamente. Mi hermana me hizo hacer más o menos esas cosas. Cuando yo estuve enferma, me dijo Elena, vente a Manta, que acá hay un brujo que te va a curar. Pero en ese tiempo yo no conocía de las cosas del Señor. Pero igual para Dios estaba mal. Pero Él perdona al que no conoce de Él. Pero aquellos que conocemos y acudimos a esos lugares ya son abominaciones ante los ojos de Dios. Y Él eso no le agrada. Amén. Amén. Este rey que había visto a su padre, un hombre fiel a Dios, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que le servía a nuestro Dios en todo, este muchacho comenzó a hacerle la contra de lo que hacía su padre. El papá había botado los altares, él vino y los levantó. Ponía a los dioses de los pueblos y hacía todo lo que los otros pueblos tenían. Amén. Entonces el Señor se enciende en ira. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, la ira de Dios está sobre él. Dios le da ira cuando nosotros nos levantamos en contra de las cosas de Dios. Aún conociendo, mucha gente se aparta y ahorita está practicando brujería, adivinaciones, léeme las manos, léeme la carta, ponme aquí este santito, ponme acá el otro, porque ellos van a hacer las cosas que Dios puede conmigo. Y están muy equivocados. Porque dice la palabra del Señor que Dios es celoso. Él es celoso. Si nosotros como seres humanos a veces somos celosos con nuestras cosas, mucho más Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos dio la vida y el que nos ha sacado la venda que un día teníamos y que nadie podía sacarla. Pero Él nos la sacó. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miren, llegó a hacer tanta maldad este rey que aún a los hijos para ofrenda a esos dioses, dice que había un dios Moloch, era así grandote, tenía como un hueco aquí donde ardía en llamas. Y este cogía a su hijo, porque creía que dándole a ese Dios un hijo, iba a estar bien y que Dios se iba a agradar. Por eso Dios en su palabra dice: e hiciste lo que yo dije que no hagas. Porque Dios nunca nos manda a hacer el mal a nadie, y mucho más a nuestros hijos. Nosotros tenemos que querer